Hola, buen día, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a compartir una información que se encuentra en thereligionofpeace.com, un sitio web que comparte información sobre el Islam. No es el único sitio, pero tiene una información bastante interesante y a la vez, muchas ocasiones, da las citas o las referencias bibliográficas, obviamente citando fuentes islámicas. Esta vez vamos a hablar o vamos a traducirles un texto, una publicación que ellos colocaron sobre qué enseña el Islam sobre la esclavitud. Y la razón por la cual yo la quiero compartir es la siguiente. Muchas personas que son negros, que son de origen africano, están aceptando el Islam, sobre todo en Estados Unidos y en otras zonas donde ellos son mayoría, porque supuestamente el hombre blanco es el único que ha esclavizado a las personas de esta comunidad. Que el Islam es una religión que trae integridad y que acepta a personas de todas las etnias, de todos los colores, sin discriminación. Cosa pues que no es verdad, porque cuando leemos las fuentes islámicas encontramos que su profeta, es decir, el profeta del Islam, hizo cosas no muy santas en contra de las comunidades negras y además el Islam fue la religión por la cual los africanos fueron tomados como esclavos. Literalmente ningún hombre blanco entraba a cazar, porque eso era lo que hacían en esa época, a negros, a África. Los musulmanes los capturaban, las mismas comunidades negras se capturaban entre sí, los que tenían mayor poder esclavizaban a los de menor poder y los vendían en la costa africana. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, para explicarles a muchas personas que a veces me han colocado en mis videos qué dice el Islam acerca de la esclavitud y qué dice el Islam acerca de los negros. Ahora, el Islam aprueba la esclavitud, permite las enseñanzas islámicas que los musulmanes tengan a hombres y a mujeres como esclavos. ¿Qué dice las fuentes islámicas acerca de la esclavitud o las esclavas sexuales? El Islam no ignora y menos condena la esclavitud. De hecho, la Sura 4, verso 24 es buen ejemplo de eso, porque allí el mensajero de Alá trajo la revelación que dice que las mujeres casadas son permitidas para los musulmanes. Aquellas que su mano derecha posee son permitidas. Son prohibidas las casadas que son musulmanas, pero son legales para que un musulmán tenga sexo con ellas, con las capturadas en la guerra, las que tu mano derecha posee. Y eso es bastante claro en la Suna, por ejemplo, cuando leemos sobre la batalla de Autas. El mensajero de Alá había enviado una tropa a esta región y los musulmanes encontraron a los enemigos y lucharon contra estos y tomaron algunas mujeres cautivas. Y algunos de los musulmanes se sentían, digamos, incapacitados de tener sexo con aquellas mujeres que habían capturado porque sus maridos todavía estaban vivos y todavía eran los esclavos de estos, habían sido tomados en el campo de batalla, por así decirlo. Fue entonces cuando el más elevado de los dioses y el más misericordioso envió el verso que les estoy comentando. Son prohibidas también las mujeres ya casadas, excepto esas quienes tu mano derecha posee, es decir, las esclavas. Y eso está registrado hoy en el Corán, en la Sura 24, para aquellos que lo quieran leer. Y les estoy parafraseando el hadith de la Suna de Mahoma, uno de los hadices, porque hay bastantes, y es de Suna an-Nasai, el hadith 3333 en suna.com. Si usted quiere leerlo en el libro, está en un libro en inglés, en el volumen 4, libro 26 y el hadith 3335. Ahora sí, regresando a lo que dice el libro, el sitio web que estoy comentando, dice que de hecho el Corán anima a los musulmanes a vivir según el ejemplo de Mahoma, quien además de otros pecadillos fue propietario y traficante de esclavos. Él capturó a personas en batalla, tenía relaciones sexuales con aquellas que eran capturadas, instruyó a sus hombres para que hicieran lo mismo. Un ejemplo de eso es lo que les acabo de comentar del hadith de Sunan an-Nasai. Y de hecho en el Corán encontramos varios versos donde está claro que los hombres musulmanes pueden tener sexo con las esclavas capturadas en la guerra. Y además dice que se debe indicar que se debe rezar 5 veces al día. Bueno, en fin, el verso 24 en la Sura 4 es ejemplo de ellos. Encontramos varias fuentes islámicas que nos hablan sobre esclavos, empezando con el Corán en el verso 50 de la Sura 33, donde Mahoma dice que, Alá, perdón, dice, oh profeta, te hemos permitido a tus esposas, a quienes has pagado sus dotes, y a las esclavas que posees de entre los prisioneros de guerra que Alá te ha asignado. Ese es uno de los múltiples versos en el Corán, donde en tono personal Alá le dice a Mahoma que está permitido que tenga un número ilimitado de esclavas sexuales. ¿Por qué digo un número ilimitado? Pues porque en las guerras múltiples mujeres eran capturadas y estas eran repartidas entre los yihadistas, y las más bonitas y las más jóvenes, o más bien aquellas que Mahoma prefería, eran tomadas para sí. Y Mahoma, de hecho, rompió muchas veces el límite de sus 4 esposas y debía tener relaciones sexuales con cualquiera de sus esclavas, y por ese es el hombre que los musulmanes llaman el ejemplo a seguir. Ahora, este no es el único sitio donde el Corán trae esa enseñanza. Podemos leer, por ejemplo, la Sura 23, versos 5 al 6, donde dice: quienes se abstienen de relaciones sexuales, excepto con aquellos con quienes están casados y con las esclavas que poseen,
O sea, note que en este verso Alá le permite a sus musulmanes tener relaciones sexuales con sus esclavas, cosa que también está registrada en el Corán, en la Sura 70, en el verso 29 y en el verso 30. En estos versos, literalmente, a pesar de que son muy breves, Alá le dio la libertad, les dio la orden a sus musulmanes de que hicieran esto, tuvieran sexo con sus esclavas. De hecho, el Corán, a pesar de que es un libro que es no muy extenso, repite por lo menos 4 veces más que los musulmanes pueden tener esclavas sexuales. Y es algo que es innegable en las fuentes islámicas y es innegable en los textos. Esa es una manera como Alá, el más alto, muestra amor y compasión por otros seres humanos en su libro sagrado. Aquí viene también citado el verso 24 de la Sura 4 que les comentaba, donde Alá dice que está prohibido que los musulmanes tengan relaciones sexuales con mujeres que ya están casadas, porque esas son prohibidas, y les da la salvedad que pueden tener sexo con aquellas que son cautivas, aquellas que la mano derecha o la mano diestra de ellos poseen. Las mujeres esclavas pueden ser tomadas como literalmente objetos sexuales por parte de los musulmanes. Corán, Sura 8, verso 69, dice también que los musulmanes pueden disfrutar y tener como lícito aquello que han tomado en la guerra. Y además eso que han tomado en la guerra es bueno. Y aquí Allah está hablando de lo que tomaron como botín de guerra. Y en botín de guerra no solo entraban objetos o cosas, también entraban seres humanos. El amo musulmán podía disfrutar del botín de guerra porque Alá, en el verso 71 de la misma sura que estamos leyendo, le dio dominio a ellos sobre esto. Corán, Sura 24, verso 32. Alá le dice a sus seguidores que se pueden casar entre ellos, entre los musulmanes, pero también pueden tomar como esposas a personas que sean esclavos o esclavas y que deben criar a los esclavos basándose en la actitud que esos esclavos tengan. Corán, Sura 2, verso 178. Alá nuevamente describe cómo se ha prescrito aquí el hacer justicia en el caso de un asesinato. Y dice que debe ser asesinado un libre por un libre, un esclavo por un esclavo y una mujer por una mujer. En ese verso se establecen las normas de justicia en caso de asesinato, como le comentaba, y se ve que no todos los seres humanos son creados iguales. El valor de un ser humano que es esclavo es menor al de una persona libre, y el valor de una mujer está por debajo del valor de un hombre. Además, muchas veces en este verso, sobre todo Christian Prince hace bastante mofa del Islam porque un libre mató a alguien de una familia diferente a la de él. Una persona libre de su familia debe ser asesinada para calmar la sed de venganza de la familia que fue perjudicada inicialmente. Si la persona que murió en la otra familia fue un esclavo, pues la familia del asesino debe perder un esclavo. Si la persona que murió fue una mujer, el asesino debe perder una de las mujeres dentro de su familia. ¿Dónde está la justicia? Hay dos asesinados que no tenían culpa allí. No dice que el asesino debe pagar, solamente se traslada el pecado a uno de los integrantes de su familia, incluidos los esclavos. Eso vamos cerrando con el Corán, Sura 16, verso 75, donde nuevamente también Alá habla de la esclavitud. Y ahí Alá presenta una parábola entre un hombre, un esclavo bajo dominio de otro. El esclavo no tiene ningún poder, y dice que al hombre le hemos concebido favores de nuestra parte y que por lo que él gasta generosamente, tanto en privado como en público. ¿Acaso son iguales? El esclavo y el hombre, aparentemente, según la dice, no son iguales. Eso confirma que el esclavo, por ninguna razón, es igual a su amo. Y en este caso es evidente que el esclavo está en su condición debido a la voluntad de Alá, según está registrado en el verso 16, perdón, verso 71 de esta Sura 16. El amo debe tener cuidado de no ofender a Alá otorgando dones a los esclavos, aquellos a quienes el Dios del Islam no ha favorecido. Sí que sí, el Islam habla bastante de esclavitud en su libro sagrado, que es el Corán, e incluso dice que los esclavos están por debajo de los amos y que las mujeres tomadas en la guerra son objetos sexuales. Ahora sí, ¿qué dice otras fuentes islámicas? El autor del libro nos presenta a Sahih al-Bukhari, en un hadith que se encuentra en el libro 41 y es el hadith el 598, una historia que fue narrada por Javier. Javier era uno de los primeros de las Sahaba de Mahoma y él cuenta que un hombre libertó a un esclavo y no poseía ninguna otra propiedad, por lo cual el profeta de Alá, misericordioso como era, anuló tal liberación y vendió el esclavo por él. Muamin bin Nahan compró el esclavo. Eso es uno de los casos donde se habla sobre esclavitud. También encontramos a Sahih al-Bukhari en el libro 62, en el Hadith 138, donde esta vez es Qasim quien narra la historia
relacionada con, obviamente, con los esclavos. Y él nos dice que habían mujeres capturadas como esclavas en batalla por los hombres de Mahoma tras la muerte de los maridos y los padres de esta, y ellas fueron violadas con la aprobación del mensajero de Alá. Y si usted pues quiere leer la historia, puede dirigirse al volumen 7, libro 62, Hadith 138 de Sahih al-Bukhari. Es una historia que narra Abu Sa'id al-Khudri, donde dice que había muchísimas mujeres, muchísimas cautivas en el botín de guerra, y ellos solían practicar con ellas sexo interrumpido. Entonces el mensajero de Alá fue preguntado sobre esto, y ellos dijeron que le hicieron la misma pregunta 3 veces, si ellos debían seguir practicando sexo interrumpido con ellas o no. Y Mahoma respondió, no hay alma que esté destinada a asistir, pero que no llegue a asistir hasta que el día de la resurrección. Como quien dice, si las mujeres se embarazan o sucede, conciben de las violaciones, no importa, Alá es el que tiene todo en poder. Continúen haciendo el deber de ustedes como musulmanes, es decir, continúen abusando de aquellas mujeres que hemos capturado en la guerra. No es el único sitio donde la colección más importante de las fuentes islámicas nos hablan de esto. Tenemos también nuevamente en Sahih al-Bukhari, pero esta vez en el libro 34, en el Hadith 432, donde otro de los seguidores de Mahoma, esta vez nuevamente Abu Sa'id al-Khudri, nos dice que él estaba con el mensajero de Alá sentado y una de las cautivas que había venido como parte del botín llegó y les interesó el precio, es decir, querían comprarla y preguntaron, ¿qué opinas que no nos interrumpa para tener relaciones sexuales? El profeta dijo, ¿de verdad haces esto? Es mejor para vosotros no hacerlo. Ningún un ser humano deja de existir sin que Alá lo haya destinado a existir. Es una historia similar a lo que está narrado en el anterior hadith. El hecho es que demuestra con esos hadices que los musulmanes solían practicar sexo con sus esclavas capturadas en la guerra. Sahih al-Bukhari en el libro 47, hadith 765. Nuevamente, una historia similar, esta vez narrada por Qurib, que nos dice que Mahoma tenía un esclavo liberto, o más bien cuenta una historia relacionada con un esclavo liberto, y que contó que Maimuna bin al-Harrid lo había liberado a una esclava sin el permiso del profeta de Alá. El día que le tocó estar con el profeta de Alá, ella le preguntó, ¿sabes, oh mensajero de Alá, que he libertado a mi esclava? Él respondió, ¿de veras? Ella sintió y dijo, habrías obtenido mayor recompensa si la hubiera entregado a uno de tus tíos maternos. Como quien dice, no era buena acción liberar a la pobre esclava, era mejor haberla trasladado a otro que continuara esclavizándola. Y no me digan que el Islam no tiene misericordia. Otro hadith en Sahih al-Bukhari, libro 34, el hadith 51, 351, donde nuevamente el mensajero de Alá habla de cómo, mucho donde se narra nuevamente de cómo Mahoma vendió a un esclavo por dinero. Por lo tanto, se convirtió en un traficante de esclavo. Sahih al-Bukhari, libro 72, hadith 734, trae una historia que es similar. En ese caso, es una historia un poco extensa. El autor del texto que estamos leyendo simplemente nos comenta resumidamente qué dice y nos dice que algunos musulmanes contemporáneos, sobre todo en Occidente, donde el crimen de la esclavitud es considerado algo bastante atroz, se resisten a creer que Mahoma poseía esclavos. Pero ese hadith es uno de los muchos pasajes que existen de hadiths donde se menciona a un ser humano siendo esclavo o siendo poseído por el mensajero de Alá. Y la historia es narrada por Ibn Abbas, uno de los primos del profeta de Alá, y donde él describe una situación bastante extensa de una historia en la que al final habla de la esclavitud y de los esclavos que tenía el mensajero de Alá. Puede leerla, como le digo, en el volumen 7, libro 72, el Hadith 734, para aprender más sobre lo maravilloso que es el Islam. Sahih al-Bukhari, libro 52, el Hadith 255, también dice que para que desalentar la emancipación de los esclavos, Mahoma dice que los esclavos que acepten el Islam deben continuar sirviendo a su amo musulmán y en este caso ellos recibirán doble recompensa en el paraíso. Eso era mejor aparentemente que liberar a un esclavo, ya que el amo se beneficia del trabajo del esclavo sin consecuencia y el esclavo tiene una promesa de recompensa en el cielo. Es decir, en esta tierra sirves como esclavos, pero recibirás premios en el cielo, y por eso muchos de los que se convirtieron al Islam continuaron siendo esclavos de sus amos. No es el único sitio donde podemos encontrar historias similares de Mahoma siendo maestro de esclavos, teniendo esclavos, sino también podemos leer, por ejemplo, en Sahih Muslim, y donde Mahoma y sus hombres capturan a algunas mujeres árabes que son excelentes, según las palabras de los Sahaba de Mahoma, y esas pertenecían a la tribu Banu Mustalik. Había un dilema entre los musulmanes porque
Ellos tenían deseo de tener sexo con estas mujeres, pero ellos sabían que podían cobrar un rescate de estas mujeres cuando su familia viniera a reclamarlas. Si la mujer estaba embarazada, ese valor que pagarían las personas, las familias de estas para rescatarlas sería menor. Entonces ellos le preguntan a Mahoma que debían practicar con ellas coito interrumpido o sexo interrumpido. El profeta les dijo que no importaba cómo violaran a las mujeres porque toda alma nacerá de todos modos. Es una historia similar a la que ya les estaba comentando. Sahih Muslim en el Hadith 3901, que usted lo puede leer en el libro 10, Hadith 3902, donde en ese Hadith habla del intercambio que hizo Mahoma de dos esclavos africanos por un esclavo musulmán. Sahih al-Bukhari, volumen 8, libro 73, Hadith 192. El profeta de Alá tenía esclavo africano que le servía de, digamos, de chofer o de más bien que guiaba el camello para que Mahoma fuera tranquilo en su animal. También tenía, según la colección de Sahih al-Bukhari, esta vez en el volumen 9, el libro 91, Hadith 368, un esclavo que era el mayordomo. Un hadith que es el 344 que se encuentra en el volumen 4 de la colección de Sahih al-Bukhari, en el libro 53, dice que Aisha se enteró que Mahoma adquirió esclavas como botín y pide a una de ellas para que sea su sirvienta. Sahih al-Bukhari, Hadith 334 nuevamente, pero esta vez en el libro 65 del volumen 7, Mahoma tenía un esclavo que tenía el oficio de ser el sastre, el que diseñaba la ropa para el mensajero de Alá. Sahih al-Bukhari, Hadith 103 del volumen 2, en el libro 15. Mahoma estaba viendo la exhibición de los esclavos negros que se hacía en la mezquita. En la mezquita de Alá, en el tiempo de Mahoma, se comercializaban, se exhibían y se ofrecían esclavos como si fueran una prenda más, un objeto más de comercio. Nuevamente el autor nos cita a Sahih Muslim en el Hadith 43-45 y lo puede usted leer en las fuentes islámicas, donde narran de una incursión militar que hicieron los musulmanes contra una tribu indefensa que estaban tratando de llegar a un pozo para obtener agua para darle a sus animales y para ellos. Durante la masacre, ellos tomaron mujeres y niños que intentaban huir, pero fueron rodeados y fueron capturados. Así que cuando leemos que el Islam es pacífico, todo lo que leemos en sus cuentas islámicas refuta claramente lo que los musulmanes han creído a lo largo de la historia, porque las mujeres que eran capturadas en estas batallas, como en el caso que está narrando Sahih Muslim, eran las que eran tomadas posteriormente como esclavas sexuales y ellas no iban allí por buena voluntad. Ellas, como claramente lo dice Fradit, intentaron huir, nada más que fueron capturadas porque los musulmanes estaban armados y eran mayoría. También Sahih Muslim en el Hadith 42:12 nos dice que un hombre liberó a 6 esclavos antes de morir, pero Mahoma revocó la emancipación de estas personas y mantuvo a 4 de ellos en esclavitud. Echó suerte para determinar cuáles de los esclavos serán liberados. Sahih al-Bukhari también dice que Mahoma hizo construir un púlpito, un sitio desde donde predicó el Islam a mano de los esclavos. Fueron los esclavos quienes prepararon este lugar. Sahih Muslim, Hadith 3637, en el libro 59 y en el volumen 5. El mensajero de Alá habla con Ali, dice que envió con Ali a traer un botín. En ese momento hablan de cómo Ali tenía esclavas sexuales y cómo Mahoma había probado que éste tuviera esclavas sexuales, porque pues para todos aquellos que no sepan, Ali era el yerno del profeta de Alá. El hadith refuta a los apologistas modernos que pretenden decir que las esclavas eran las esposas de los musulmanes. En realidad, las fuentes islámicas dicen que Mahoma le prohibió a Ali tomar otra esposa después de su hija Fátima, porque esta era la hija predilecta de Mahoma. No sabemos si después de que Mahoma murió, Ali tomó otra esposa, pero mientras que Mahoma estaba vivo, Ali tenía prohibido tomar a otra mujer como esposa. Por lo tanto, la esclava con la que Ali estaba teniendo sexo no era en ningún momento su esposa, era simplemente un objeto sexual de este. Seguimos con Sunan Abu Dawud, el Hadith 2150, donde en la batalla de Hunain los musulmanes lucharon contra los enemigos y tomaron de estos esclavos, capturaron personas en la guerra y los enemigos del mensajero de Alá fueron vencidos. Los musulmanes se mostraban reacios a tener relaciones sexuales con las cautivas porque sus maridos estaban vivos, sus maridos literalmente estaban allí, a pesar de que eran incrédulos, estaban vivos. Entonces Alá, el más exaltado, el más grande de los dioses, reveló el verso coránico, que es el verso 24 de la Sura 4, donde dice, ya os están prohibidas todas las mujeres casadas, salvo aquellas que poseáis como esclavas. Y ese es todo el contexto de esa sura, de ese verso 24 de la Sura 4. Alá no permite que los musulmanes tengan sexo con las mujeres que están casadas, pero él sí permite que los musulmanes tomen a mujeres que han sido capturadas en la guerra y tengan sexo con ellas, incluso si sus maridos están presentes y sus maridos están vivos.
Y eso también puede leerlo pues en Sahih Muslim, Hadith 34-32. En Sunan Abu Dawud, el Hadith 18-14, Abu Bakr comienza a golpear a un esclavo, mientras el mensajero de Alá sonreía y dice, mira a ese hombre en qué estado está. Está literalmente sangrando. ¿Qué está haciendo? El futuro califa del Islam, es decir, Abu Bakr, golpea a su esclavo por perder un camello, mientras que Mahoma simplemente observa y se divierte con la situación. Eso lo puede leer también, una situación similar, la puede leer en Ibn Ishad, Sira Rasulallah, en la página 734 en inglés, donde un esclavo recibe una paliza brutal a manos de Ali en presencia de Mahoma, quien además no hizo nada al respecto. En Abu Dawud, el Hadith 4458 del libro 38, Ali Abu Talib dice que hay una esclava en la casa del mensajero de Alá que cometió fornicación. Entonces el mensajero de Alá manda a Ali a castigarla. Ali fue y vio que sangraba abundantemente. Cuando volvió al mensajero de Alá, dijo, ¿has terminado de castigarla? Y Ali dijo, fue a verla mientras sangraba. El mensajero de Alá le respondió, déjala tranquila hasta que termine de sangrar, luego castígala y aplicad el castigo que está prescrito por el mensajero de Alá. Mahoma ordena que la esclava sea golpeada hasta sangrar y luego debe ser golpeada nuevamente hasta que cese de sangrar. Ese es el trato prescrito para las esclavas y ese es el hombre que los musulmanes deben seguir. Continuando con el sabio ejemplo del profeta de Alá y la misericordia de Alá, él nos dice en Abu Dawud, en una de las colecciones que hacen parte de las principales colecciones de hadices del mensajero de Alá, en el libro 1, el Hadith 142, que los musulmanes no deben golpear a sus esposas como golpean a sus esclavas. Y en Sunan al-Nasai, en el volumen 2, el libro 12, el Hadith 1125, Aisha dice que ella notó que el mensajero de Alá no estaba en la cama, entonces sospechó que él había ido hacia una de las concubinas. La esposa de Mahoma pensó que él había ido a la casa de alguna de sus esclavas a tener relaciones sexuales con ella. Ibn Ishad, en la página 693 de la biografía de Mahoma, que se llama Sira Rasulallah. En ese sitio también encontramos que el apóstol de Alá envió a uno de los ansaris con algunas de las mujeres cautivas de Banu Qurayza a Naish y las vendió por caballos y por armas. Bani Qurayza era una de las tribus judías que, según los musulmanes, se rebelaron contra Mahoma. Así que los hombres fueron asesinados y las mujeres vendidas como esclavos. Era un traficante de esclavos, era una persona que utilizaba a los no musulmanes como propiedades y los hombres, como ya les comentaba, se habían rendido y todos fueron ejecutados en una trinchera cavada para tal fin. La confianza del viajero o Rulians of the Traveler, uno de los manuales de la Sharia más importantes para los musulmanes sunitas. En la sesión 09.13 dice, según la Sharia, cuando un niño o una mujer es capturado por los musulmanes, se convierte en esclavo por el mero hecho de ser capturado. El matrimonio anterior de la mujer capturada queda anulado inmediatamente. No sería necesario si enviudaran en la batalla. Su posición hipotética es a veces, eso es lo que plantean, digamos, los apologistas modernos. Así que la esclavitud está profundamente arraigada en las leyes y las tradiciones islámicas. Mahoma es y fue dueño de esclavos, presenció que estos fueran golpeados y maltratados, prohibió la libertad de algunos, incluso cuando sus propios dueños los habían libertado, los volvió a tomar, vendió a mujeres capturadas en guerra y a niños como si fueran objetos a cambio de armas. Y las referencias del Corán también nos dicen lo mismo. No es solo que Mahoma hubiese pecado, sino que Alá también trajo esas revelaciones. Muchas de los musulmanes modernos probablemente se escandalicen de lo que el mensajero de Alá hizo, y eso está en la Suna, pero ninguno puede decir que Alá se haya equivocado, porque esta enseñanza también se encuentra en el Corán. La captura de mujeres y de niños como esclavos durante la conquista de Arabia desmiente la idea de que el Islam solamente era una religión que se estaba defendiendo. Literalmente las fuentes islámicas muestran muchas veces que la mayoría de las tribus no se levantaron en contra de Mahoma. De hecho, algunas estaban simplemente pacíficamente pastoreando a sus animales cuando fueron tomados de imprevisto por musulmanes. Lo mismo sucedió con los judíos de Haibar, que no estaban en guerra con los musulmanes, que no habían hecho nada y fueron atacados sin previo aviso. Las familias de los musulmanes tomaban parte de las cautivas y de los capturados en la guerra como sus esclavos, como se escuchó en muchos de los hadices. Usted puede leerlos completamente, la mayoría de ellos es suena.com y comprobar si le estamos diciendo la verdad. Eran personas que eran inocentes, muchos de ellos no pelearon en la guerra, de hecho, algunos eran mujeres y niños. Ellos fueron separados de sus hogares y esclavizados por Mahoma y por sus sahaba, por sus compañeros. Y contrariando lo que la idea popular dice, la mayoría de los capturados se convertían al Islam y eso no los liberaba
de ser esclavos, continuaban siendo esclavos, porque el Corán mismo dice en la Sura 4, verso 92, que si un esclavo musulmán sigue sirviendo a su dueño, recibirá recompensas en el cielo. En lo que respecta a los tribunales islámicos, un amo podía tratar a los esclavos como quisiera, sin temor de ser castigado, es decir, no había una ley que prohíba el maltrato contra los esclavos. Si miramos el cristianismo fue un factor determinante para que se aboliera la esclavitud en Occidente. La abolición tuvo que ser impuesta en el Islam por Occidente. De hecho, hasta 1960 aún se vendían esclavos en Arabia y en Mauritania y en otros lugares de África aún se venden esclavos porque el Islam no ha permitido, es la religión, no lo prohíbe. Nunca existió un movimiento abolicionista de esclavitud dentro del mundo islámico y es increíblemente escandaloso y asombroso que los musulmanes modernos digan que el Islam es la primera religión que hizo abolición de la esclavitud, cosa que es completamente falso, porque nosotros podemos leer las fuentes islámicas y estas nos hablan lo contrario. Nunca existió en el Islam ni en el mundo musulmán alguien parecido a William Wilberforce o Bartolomeo de las Casas. Son personas que se oponían a la esclavitud. Mahoma fue la figura y es la figura más venerada en la religión y él practicaba y aprobaba la esclavitud y de hecho él mismo aprobaba el maltrato contra los esclavos y los utilizó para que construyeran sus púlpitos, sus casas, manejaran sus propiedades. Los califas del Islam han tenido cientos y cientos de mujeres esclavas en algo que se llama los harenes y también tuvieron cientos y cientos de hombres y mujeres traídas de tierras cristianas, de hindúes y africanas para que los sirvieran como si fueran reyes y de hecho eran reyes en la tierra. Los califas otomanos tenían cientos y cientos de mujeres que muchas veces hacían increíbles e intrincadas estratagemas para levantar unas en contra de la otra en guerras internas del harén que son increíblemente, digamos, peor que una trama de una película, para que me entiendan. En algunas ocasiones los mismos sultanes se mandaron a ahogar en el estrecho de Bósforo a cientos de sus mujeres cuando sospechaban que éstas estaban tramando algo en contra de ellos. También vemos como uno de los futuros califas del Islam, Umar, era una persona que trataba muy mal a sus esclavos, golpeándolos, tratándolos mal, y apoyó la conquista de grandes territorios donde cientos de personas fueron tomadas como esclavos. De hecho, él fue uno de los que dirigió los ejércitos árabes a la invasión de Egipto e invadieron parte del territorio del norte de África, la actual África subsahariana, e intentó conquistar varios cristianos que vivían de manera pacífica allí aunque los musulmanos fueron en ese momento repelidos, en un grupo cristiano que se llama Marcurianos tuvieron que firmar un tratado de paz para evitar futuras invasiones. Y de hecho, muchos de las personas que vivían en ese tiempo tuvieron que pagar esclavos para liberarse de problemas con los musulmanes. Y eso se mantuvo por más de 700 años. Y no es el único caso, porque también Umar mantuvo esclavos al punto que uno de sus esclavos asesinó a Omar a puñaladas porque se negó a concederle la libertad. El esclavo fue capturado en una campaña que se hizo en Persia y en muchas de las guerras que los musulmanes llegaban a cabo, supuestamente para expandir el Islam, los pueblos que estaban en sus alrededores nunca los atacaron. Ellos atacaron primero y tomaron no solo botín como cosas materiales, sino que también tomaron grandes cantidades de esclavos. Muchos de los apologistas modernos intentan defender el Islam bajo premisa de que el Islam generalmente no expandía la esclavitud, pero las personas que estaban bajo el poder de los musulmanes eran tratados de una manera increíblemente deshumanizante, como ya hemos leído en algunos de los hadices de la colección del profeta de Alá. Los esclavos que estaban en la época de la esclavitud, bajo la ley de la Sharia, sufrían peores abusos de las personas que sufrían la esclavitud en manos europeas. Aunque la fatua de ISIS, para que no se den aquellos que aún no saben, el Islam practicó la esclavitud con ISIS, le dice esa fatua a los dueños de esclavos que deben mostrar compasión y bondad hacia los esclavos. En este caso estaban hablando de las mujeres que eran violadas, los hasidis, que se negaban a aceptar el Islam. Muchas de ellas fueron violadas múltiples veces por campamentos enteros de yihadistas. Así que el Islam no trajo libertad, sino que generó problemas antes al expandirse, capturando más y más personas. El problema radica en que la práctica real de la esclavitud musulmana a menudo contradecía, digamos, lo que la Sharia dice. Existen varios eruditos que dicen que muchas de las personas que fueron capturadas por los musulmanes en la trata de negros, que también se dio desde el norte de África hacia países árabes y a países musulmanes, un tercio de esas personas murieron en el desierto de unas condiciones inhumanas a las que eran sometidas por los musulmanes y fueron mayor a las cantidades de personas que murieron por el trato que daban los europeos a sus esclavos. Muchos de los apologistas musulmanes modernos dicen que la esclavitud es diferente bajo el Islam.
Y sin embargo, cuando leemos las fuentes islámicas, vemos numerosos ejemplos de Mahoma y sus compañeros vendiendo esclavos capturados en guerras y estaban comercializando a personas no musulmanes que eran tomadas como objetos o como cosas materiales para ser vendidas. Obviamente, los esclavos no tenían ninguna importancia para los musulmanes, aparte de ganar dinero con ellos o ganar armas o caballos, como ya lo vimos. Muchas de las personas que defienden el Islam en la época moderna interpretan la esclavitud sexual como un favor concedido a la persona esclavizada, porque era una forma supuestamente de cuidar a las mujeres y a los niños a cambio de la disponibilidad sexual para un hombre musulmán. Si bien esta defensa es increíblemente repugnante, ¿acaso no podían cuidarlas sin necesidad de violarlas? Porque si la esclavitud era innecesaria, entonces ¿por qué la detenían? Porque las mujeres tenían que pagar con su cuerpo, por así decirlo, el hecho de ser cuidadas. El mito de que la esclavitud islámica no estaba basada en la guerra es eso, un mito porque el suegro de Mahoma, Umar, en su papel de califa declaró que los árabes no podían ser esclavizados e incluso liberó a todos los esclavos árabes en su lecho de muerte. Por lo tanto, se llevó una campaña masiva para capturar esclavos en África, en Europa y Asia, para importarlos a Medio Oriente y para reemplazar los esclavos árabes que han sido liberados. La mayor rebelión de esclavos de la historia en el mundo musulmán se llevó a cabo en Basra, en Irak, en 869, donde medio millón de esclavos africanos protagonizaron un levantamiento contra los árabes e islámicos, y ese levantamiento duró 15 años y se conoce como la rebelión de los Ansh. Fue aplastada brutalmente por los musulmanes. Era tanto el número de musulmanes, de esclavos en esa zona, que era mayor al número de los musulmanes y por eso pudieron levantarse en armas en contra de los musulmanes. Millones de cristianos fueron capturados como esclavos durante la yihad, sobre todo en la época de los otomanos, en las incursiones que hacían a la Europa occidental. Y de hecho, la palabra esclavo que se utiliza en inglés y que se utiliza en castellano se deriva de la palabra eslavo, que muchos de los capturados provenían de esa etnia, de los eslavos de Hungría, la zona de los Balcanes, eran los esclavos favoritos, por así decirlo, de los musulmanes. Los traficantes de esclavos musulmanes operaban tan al norte como Inglaterra. De hecho, en 1631, un clérigo francés en Argel presenció la venta de casi 300 hombres y mujeres y niños capturados en Reino Unido. Eran ingleses que eran tomados desde Reino Unido y eran vendidos en el norte de África como esclavos. Era un espectáculo lamentable porque millones de cristianos y blancos de Europa fueron tomados por los musulmanes y fueron vendidos como esclavos en el norte de África y otras zonas del Imperio Otomano y otras zonas de los imperios musulmanes. Las mujeres eran separadas de sus maridos, los niños de sus padres. Eran vendidas los maridos por un lado y las mujeres por otro y los hijos por otro lado. Nunca se volverían a encontrar. La historia también narra el hecho de una persona que se llama Thomas Pelo, un esclavo inglés que fue golpeado, muerto de hambre y torturado, incluso cuando se convirtió al Islam. Los pueblos conquistados por los musulmanes en India y toda la parte de Persia sufrieron lo mismo, al igual que los africanos. Al menos 17 millones de personas fueron esclavizadas. Muchos de ellos fueron sacados de África y fueron comercializados por los musulmanes. Eso es mucho más que los 11 millones que fueron tomados por los europeos. Los sobrevivientes de estas personas son menores comparados con los que llegaron a América. La esclavitud aún se practica, por ejemplo, en países como Sudán, Nigeria, Mauritania y en algunos lugares escondidos del mundo musulmán. Ningún apologista musulmán puede decir nada al respecto, porque es un hecho y historia lo comprueba. De hecho, hay varias fatuas que usted puede leer, por ejemplo, en Islam Question and Answer, la fatua 33597, que fue emitida recientemente por los musulmanes, donde dice que literalmente los hombres musulmanes tienen derecho divino de violar a las esclavas y de disciplinar a quienes se resistan de manera apropiada. Es una cosa desagradable porque de verdad la fatua sale de fuentes islámicas, por eso se llama fatua. Se está interpretando lo que el Corán, lo que la Sunna, lo que la Sharia dice para explicarle a los musulmanes modernos qué significa. Y en el 2013, nuevamente en Islam Questions and Answer, en la Fatwa 10.382, dice que no hay disputa entre los suritos islámicos de que es posible tomar a concubinas y tener relaciones sexuales con las esclavas porque Alá así lo dice. Y un clérigo de máximo poder y de máximo reconocimiento en Arabia Saudita dijo que la esclavitud es parte del Islam. La esclavitud es parte de la yihad y la yihad seguirá existiendo mientras exista el Islam. Quienes argumentan que la esclavitud ha sido abolida son ignorantes, no son eruditos, son meros escritores. Quien diga tal cosa es un infiel. En el 2011, Sawa al-Mutairi, también es considerado un activista por los derechos humanos en mujeres en Kuwait, sugirió que las mujeres rusas fueran capturadas en batallas y convertidas en esclavas sexuales para evitar que los maridos musulmanes cometieran adulterio. Escuche que es un defensor de los derechos humanos de las mujeres en Kuwait.
Por lo visto está defendiendo a las árabes de Kuwait, pero no le importa que las rusas no tengan derechos. La Universidad Al-Azhar en el 2014, es una universidad bastante prestigiosa en el mundo musulmán, proclamó que los musulmanes podían capturar mujeres en combate para la esclavitud sexual. La mujer que hizo el anuncio se llama Suad Salem y es considerada una persona moderada. Dice que a ella afirmó eso al mismo tiempo que miles de mujeres jasídis eran brutalmente violadas por el Estado Islámico y de hecho vendidas por el precio de un huevo en los mercados de esa época. En el 2016, un imán británico, que además es considerado que no pertenece al extremismo islámico, dijo que la legitimidad de la esclavitud sexual ante sus seguidores, es decir, es legítimo que un musulmán haga eso. El jeque cubatí calificó esclavizar a los no creyentes del Islam como una virtud del Islam. También él emitió varias fatuas donde se avala el abuso sexual de las no musulmanas tras que sean capturadas. El Estado Islámico capturó varias mujeres y niños en el 2014 que provenían de la etnia Hasidi. Ese mismo califato publicó una serie de documentos donde habla que es permisible tener relaciones sexuales con las esclavas menores de edad si éstas están en condiciones de hacerlo. Si no lo están, basta con disfrutar de ellas sin la penetración. En la mejor defensa que pueden hacer los musulmanes modernos sobre esto, dice que esto se debe al mundo moderno. El Islam tiene una postura fija sobre la violación de mujeres y niños. Un musulmán, al defender el Islam, no puede decir que esa práctica solo se quedó en el pasado, en la época de Mahoma, en la época de guerra, porque sus compañeros, sus hermanos de fe, por así decirlo, como los de ISIS, lo practicaron, no más recientemente, en el 2014, apenas hace 11 años con los Hasidis. Y eso quedó grabado, muchos hicieron videos de cómo los torturaban, los violaban, etcétera, etcétera. En el 2016, un erudito de la Universidad Al-Azhar, que es una escuela sunita, declaró que las mujeres no musulmanas pueden ser capturadas en tiempos de guerra, convertidas en propiedad y violadas para humillarlas. En el 2018, el jeque Saleh Al-Fawzan, que es un destacado erudito islámico, afirmó que tomar a una mujer casada como botín y convertirla en esclava sexual anula el contrato con su esposo no musulmán. En la época del Estado Islámico 2014, una niña de 12 años que fue secuestrada por ese Estado explicó que su amo rezaba antes de violarla. Me dijo que según el Islam está permitido violar a una infiel. Dijo que violarme lo acercaba a Alá. Otras esclavas sexuales fueron obligadas a rezar antes de violarlas y además fueron obligadas a recitar el Corán durante el mismo acto. Algunas mujeres hasides suplicaban a un miembro del califato que no violara a una niña. Él respondió, es una esclava, y tener relaciones sexuales con ella complace a Alá. En el 2017, varios esclavos africanos fueron liberados de cautiverio en Libia, donde sus amos árabes no solo los violaron, sino que también los estaban dejando morir de hambre. Los obligaron a beber agua de los inodoros. La organización CAIR, una organización musulmana que dice preocuparse por los derechos humanos, no hizo nada para ayudar a esas personas en este caso. En un concurso de memorización del Corán en el 2015, se ofrecieron niñas esclavas a los tres primeros premios. Una vez más, no hubo voces de protestas de organizaciones musulmanas como CAIR y tampoco de aquellos que defienden los derechos humanos por este lado del mundo. Como lo observó Uzi Bulut, una religión que fomenta la violencia y el asesinato por caricaturas, pero que no muestra remordimiento alguno cuando niñas son vendidas y violadas, tiene poco que aportar al progreso de la civilización. Un apologista norteamericano en el año 2020 defendió la esclavitud, afirmando que alquilar mano de obra es mejor que poseerla. En 2024, un imán de Nueva Jersey, en Estados Unidos, oró abiertamente para que los niños judíos de Israel se convirtieran en botín para los musulmanes. Y dado que Mahoma fue esclavista, sus seguidores más cercanos en su época también lo fueron, el Corán de Alá así lo dice, hoy vemos en un mundo musulmán que nunca se ha disculpado por esta práctica deshumanizante, un mundo musulmán que aún sigue practicando lo que su mensajero de Alá hizo, y es decir, la esclavitud. Los musulmanes en el mundo occidental intentan justificar la esclavitud del Islam, pero no tienen ninguna justificación porque esta hace parte del Corán. Eso es todo lo que el Islam dice, pero no es la única cosa que usted puede encontrar acerca de la esclavitud en el Islam. Una vez comienzas a estudiar el Islam, es como si oyeras una alcantarilla que no tiene fin. Es una cosa literalmente asquerosa, no por lo que practican los musulmanes modernos, como los de ISIS, Boko Haram u otros grupos islámicos terroristas. Es porque esto está descrito en las fuentes islámicas. Puede leer, por ejemplo, las biografías de Mahoma, las más antiguas, porque las más modernas se encuentran bastante higienizadas, limpiadas, para cuadrar con lo que los musulmanes modernos predican. Pero cuando lees a Ibn Ishaq, cuando lees las colecciones de la Sunna y las primeras biografías y los primeros libros de historia del Islam, encontrarán cosas que son extremadamente espantosas para la mente moderna.
Sé que la historia quedó extremadamente extensa. Espero que la comparta, que comente y nos vemos en una próxima oportunidad. Para aquellos que nos escuchan en Audiomat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Allah.